Muy buena hora, queridos hermanos y amigos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes ahora y siempre. Soy su hermano y amigo, el despertador de los santos, y una vez más estoy aquí para compartir con ustedes algunas cosas muy importantes. Mis amados hermanos, quiero hablar de algunas cosas que están sucediendo en la nación de Israel, y quiero decirles que Israel fue advertido antes de que todas estas cosas le sucedieran. Recuerden que Dios ha venido amonestando a Israel desde mucho tiempo, y quiero contarles que Israel no quiso escuchar. Quiero que presten atención porque voy a decir algunas cosas muy importantes al final y quisiera que ustedes pues presten atención. No voy a hablar mucho, pero sí algunos minutos voy a compartir estas cosas. Israel fue advertido antes de que le sucedieran estas cosas que han sido muy lamentables, pero vamos a ver, tengo todo escrito aquí cómo sucedió todo y quiero revelar algunas cosas que mucha gente ignora probablemente y no ha pensado y quizás no ha podido entender. Entonces, el Creador me dijo: lleva mis palabras a las ciudades de Judá y a las calles de Jerusalén, diciendo: oigan las palabras del Creador y vívanla, porque siempre les he amonestado desde temprano, pero no oyeron, sino que se llevaron de sus propios deseos y vivieron contra su Creador y no quisieron oír. Este ha sido el problema de Israel siempre, que no ha querido oír la palabra de Dios cuando Dios le envía un profeta, sea de su mismo pueblo o de fuera de su pueblo, no lo quieren escuchar. Entonces, dice también: tú pues no ores por este pueblo, porque yo no le atenderé cuando clamen en su aflicción. Es muy difícil. Dijo también el Creador: ¿a cuál de ellos amonestaré para que me atienda? Ellos no me pueden escuchar porque se avergüenzan de mis mandamientos. Y dijo el Señor: estoy lleno de la ira y la derramaré sobre los niños y sobre la reunión de los jóvenes y sobre los ancianos en sus ciudades. Extenderé mi mano contra ellos porque no me quisieron oír. Mis amados hermanos, este ha sido el problema de Israel siempre, como nación. ¿Saben que en Israel, en esos días que hubo la catástrofe, podemos llamarlo así, pues habían unas fiestas que se celebran siempre en Israel, que incluso el Señor ya no le presta atención a esas fiestas, por cuanto en el libro de los profetas dice claramente que el Señor estaba cansado ya de que ellos celebraran esas fiestas como pensando que a Dios le agradaban esas cosas, y ya la habían corrompido porque ellos pensaban que Dios se agradaba de que le llevaran un holocausto, de que le llevaran un buey, un toro, una oveja y que la degollaran en frente del Señor y que la quemaran para olor grato a Dios. El Señor estaba cansado de eso, y como ya ellos se habían corrompido, el Señor ya ni siquiera eso quería. Por eso le dijo: quita de mí tus sacrificios y tus canciones, ya no quiero oírlas, me tienes cansado con eso. Porque muchos de ellos han pensado que por hacer este tipo de ritos, pues ya Dios está agradado de ellos, y no es así. El Señor quiere que se guarden sus mandamientos, por eso siempre va a mandar los profetas, para que el pueblo de Israel escuche. Nosotros, los judíos, tenemos que volver a enseñar a Israel, porque la mayoría del pueblo de Israel no ha querido obedecer a Dios. Ustedes saben que se juntaron dos fiestas en Israel. Una fiesta religiosa que ya incluso a Dios ni le interesa, porque hay que hablar claro. La gente no le gusta que uno hable claro, pero a Dios, al Creador, sí le gusta que uno hable claro. A Dios no le interesa esa fiesta, pero ellos se empecinan y de tiempo en tiempo celebran ese tipo de fiestas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos iniciaron a celebrar esa fiesta, se fueron a un lugar donde normalmente ellos sacan los escritos de la ley de Dios y bueno, se alegran con ella y hacen fiesta y cantan y danzan en rondas
como de agradecimiento delante de Dios y dándole a entender a Dios que están agradecidos de Dios. Bueno, pues en ese mismo tiempo se juntó una fiesta donde ellos veneran también una práctica horrible que el Señor no aprueba y que la condenó quemando algunas ciudades en la antigüedad, lo cual es una abominación delante de Dios, ese tipo de práctica. Y se encontraban los jóvenes de algunas ciudades de allí, de Israel, estaban practicando su fiesta pagana, ya ustedes saben, con honor a los pajarracos. Y bueno, pues cuando se juntaron en algún lugar con aquellos que llevaban la Torá y los escritos de la ley de Dios, pues lo que hicieron fue que lo trataron de sacar del entorno. No quisieron eso, sino que le dijeron, no queremos escucharlos, nosotros no estamos de acuerdo con eso, crean ustedes si ustedes quieren creer, crean ustedes, y lo sacaron del entorno. A aquellos que, aunque están equivocados, pero por lo menos en una manera ignorante, querían exaltar el nombre del Señor y alabar a Dios. Bueno, eso está bien en algún sentido, pero aunque a Dios no le agrada, es menos malo que lo que estaban practicando esos jóvenes en esa fiesta, porque es con honor a una cosa muy abominable delante de Dios. Entonces, por allí fue donde irrumpieron primero aquellos contrarios de la nación, lo cual ya el Señor le había advertido, porque todo esto que yo les dije fue un mandamiento que el Señor le dio a un profeta para que fuera y advirtiera a la nación de Israel lo que le iba a sobrevenir cuando ellos dejaran los mandamientos de Dios. Entonces, miren en qué estaban ellos: haciendo una práctica abominable, fiestando, buscando, ¿verdad?, lo que no se le había perdido. Sin embargo, mire cómo sucedieron estas cosas: una masacre. Y ellos clamaban a Dios en sus dificultades, pero dice la voz del Señor: no les oiré cuando clamen a mí en su aflicción. Dijo, ni siquiera ore por ellos, porque me han dejado y estoy lleno de ira, y la derramaré sobre los jóvenes. ¿Por qué sobre los jóvenes? Porque esos jóvenes no quieren saber de Dios nada. No quieren escuchar ni siquiera el nombre del Creador. No les interesa. ¿Pero por qué no les interesa? Porque el pueblo de Israel ha entendido siempre la palabra de Dios en un modo terrenal, humano. Y este es el problema mayor, que cuando la gente entiende las cosas de Dios de una manera humana, solamente busca un provecho terrenal, un provecho humano. Eso es peligroso. Por eso el Señor le mandó todos los profetas desde temprano, pero no quisieron oír, porque ellos andaban buscando lo terrenal. Dios siempre ha querido que el hombre atienda el sentido espiritual del mandamiento de Dios. Dios le dio a Israel una tierra, pero ellos se quedaron buscando solo lo de la tierra. Por eso el Señor les envió los profetas y les dijo, tranquilo, yo les doy garantía de que lo que yo le di a ustedes va a permanecer con ustedes si ustedes me obedecen a mí. Pero si no, lamentablemente serán transportados, serán destruidos. ¿Y por qué la nación de Israel ha pasado tanto trabajo, tantas dificultades a través de la historia? Por eso mismo, porque con la boca se acercan a Dios y hablan muy bien del Creador y todo. Sí, el Creador nos ha dado y esto y lo otro, pero incluso en este tiempo los gobernantes de Israel no quieren nada que tener que ver con Dios. Han echado las cosas de Dios a sus espaldas porque quieren estar igual que todas las demás naciones, buscando lo terrenal. Y por eso se han ido detrás de lo terrenal, porque quieren estar bien con los que les rodean. Quieren aceptar lo que el mundo acepta. El pueblo de Israel fue llamado, ¿saben para qué? Para llevar la luz al mundo, el conocimiento de la palabra del Creador. Pero ¿qué ha pasado? Como las demás naciones se sienten incómodas con tantos mandamientos de Dios y tantas cosas que no les permite vivir conforme a sus propios corazones y a la maldad del mundo, en lo que ellos le llaman deleite, que es abominación delante de Dios,
Entonces Israel, como quiere hacer alianza con esas naciones, pues entonces también acepta eso que esas naciones tienen como bueno y válido. Entonces ellos, buscando lo terrenal, buscando existir como las demás naciones, también aceptan lo que es abominable delante de Dios y se olvidan del mandamiento de Dios por aceptar una conexión con otras naciones. Y por eso le vienen este tipo de cosas, porque el Señor ya se lo advirtió y le dijo: si ustedes buscan el favor de las demás naciones y se olvidan de mí, entonces yo mismo los entregaré a sus enemigos. Y eso está pasando. Una guerra nadie la gana. ¿Sabían esto? Una guerra nadie la gana, aunque derrote sus enemigos, porque hay pérdida de todo tipo en una guerra. Y el problema mayor es que quedan las secuelas. Quedan entonces las cosas que no se deshacen nunca, que es la historia de una enemistad eterna terrenalmente. Entonces la guerra nadie la gana. Aunque destruya a su oponente, nunca una guerra se ha ganado. Todo es pérdida en una guerra. Y eso está viviendo ahora Israel. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar. Este ha sido el problema siempre, que han buscado la forma más fácil de agradar a los humanos, aunque desagraden a Dios. Y ahí están en su conflicto. ¿Por qué? Porque se lo buscaron. ¿Cómo? Dejando la palabra de Dios y yéndose detrás de lo que el mundo le ha puesto como código para poder aceptarlo entre las demás naciones. Entonces, Israel tiene esa dificultad, que no ha querido oír. Si Israel hubiese querido oír, ahora, no puede oír porque todo lo que oye es conforme a su deseo, y la palabra que no viene conforme a su deseo, entonces la desechan, no la quieren escuchar. Y este ha sido el problema todo el tiempo. Entonces ahora nosotros tenemos que enseñarle a Israel lo que es la palabra de Dios, porque ellos se han ido detrás de la vanidad del mundo. Defienden una tierra porque son terrenales. Los que no son terrenales, los que son espirituales y tienen el entendimiento claro de lo espiritual, no van a pelear por una tierra. No van a buscar la paz del mundo, sino la paz con Dios. Y por eso no aceptaron al Mesías, a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que Él no calificó como el Mesías, porque Él no vino a traer la paz al mundo. Él no vino a hacer que el niño pueda jugar con el cachorro del león. ¿Verdad que no? Pero eso lo entienden terrenal y por eso no pudieron aceptarlo. Porque lo entienden de una manera terrenal. No pudieron elevarse al entendimiento del Creador que quería que ellos tuvieran, sino que quisieron bajar el entendimiento del Creador a ellos. Entonces, en vez de subir un poco a la meditación para entender, sino quisieron bajar a Dios de su nivel para que viniera al nivel de ellos. E incluso vino como ellos, pero ni así pudieron entenderle. Por eso cuando se acercó aquel hombre llamado Nicodemo a Jesucristo, dice que le preguntó algunas cosas. Y Jesucristo le habló y dice que no entendió. No entendió porque todo lo buscaba en un término terrenal. El Señor vino a cumplir todo lo que prometió y volverá otra vez. Pero el Mesías del pueblo de Israel, ¿saben cuál es? El Mesías del pueblo de Israel, ¿saben cuál es? Es el anticristo. Aquel que vendrá a darle lo que ellos buscan. ¿Qué? Paz terrenal, paz con los hombres, pero no paz con Dios. ¿Saben eso? Porque ellos están buscando un Mesías, están esperando un Mesías que les dé la paz con lo que les rodean, que le devuelva sus tierras, porque es lo que buscan, solo lo terrenal. No andan buscando la paz con Dios, sino la paz terrenal. Y Jesucristo les dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no la que el mundo les da. No como el mundo la da, yo la doy, porque la paz que Jesucristo vino a traer, ellos no entendieron. La paz de Jesucristo es la paz con Dios, una conexión directa con Dios. Jesucristo no vino a hablarle nada raro, sino que quiso que entendieran las cosas espiritualmente, pero no pudieron, porque no pudieron oír. Nunca han querido oír la palabra del Creador. ¿Por qué no? Porque les es vergonzosa. Ellos se avergüenzan de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque como el mundo no quiere aceptar la ley de Dios, ellos dicen: para estar en paz con el mundo, no podemos tener ese sinnúmero de leyes y reglas que el mundo no acepta. Entonces se avergüenzan. Se avergüenzan de la ley de Dios. Eso dijo el profeta Jeremías. Se avergüenzan
de la ley de Dios, no quieren oírla. Su oído es incircunciso, solamente quieren escuchar cosas que le hagan sentir bien. Y la palabra de Dios no la quieren oír, ni nunca la quisieron oír. Si hubiesen querido oír, pues se esfuerzan y entienden el mandamiento de Dios, lo ponen en práctica y también iban a poder entender a Jesucristo cuando vino, pero no lo pudieron entender, porque todo lo entienden terrenalmente. Su enfoque está en lo terrenal, buscando todo el tiempo la paz del mundo, la terrenal, pero no la paz con Dios, que es guardar sus mandamientos, vivir conforme a la voluntad del Creador. Eso no quieren, porque eso les es gravoso, porque eso les es vergonzoso. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que esto le abra la mente a algunos, porque yo estoy seguro que algunos sí quieren agradar a Dios y algunos sí aceptaron el Mesías y ellos están claros que lo que estoy hablando es así. Pero quiera el Señor que algún día puedan entenderlo y reconciliarse con el Señor a través del Mesías, que ya vino y volverá, y reinaremos desde allá, desde Jerusalén. Así dice la Escritura, porque nosotros los que somos verdaderamente judíos, los descendientes de Abraham, por la fe, pudimos aceptar el Mesías, pero ellos no, porque dice la Escritura claramente hablando, uno de ellos también dijo claramente, porque no es judío el que lo es por descendencia de la carne, sino por la fe, por creer en el Creador a través de su Hijo que Él envió, del Mesías que Él envió, a hacer su voluntad y aceptar la voluntad del Señor. El mismo Jesucristo dijo, esta es la voluntad de Dios y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por eso los israelitas en este momento están muertos en sus delitos y pecados, porque aman la maldad, aman lo terrenal, buscan estar bien con las naciones. Por eso usted ve que hacen pacto con una y con otra, buscando paz. Pero cuando creen que van a tener paz, entonces se le viran dos o tres, porque no han entendido cuál es la paz. Si se vuelven a Dios, aceptando el Mesías que ya le fue enviado y entendiendo el mandamiento de Dios a través de Jesucristo, usted verá que ninguna nación se pondrá en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ya ellos no van a defender tierra, ya no van a defender territorio, sino que van a defender los mandamientos de Dios, lo van a poner por obra, ya no van a luchar más. Porque ese no es el mandamiento de Dios, que se maten los hombres unos con otros, vengándose, porque este me hizo esto, porque aquello me hizo lo otro, sino que en la oración del pueblo de Dios habrá una cobertura. ¿Por qué? Porque estarán en obediencia a sus mandamientos, habrán aceptado, ¿verdad?, la palabra de Dios a través del Mesías que ya le fue enviado, pero no lo han entendido. Es difícil esto, porque ellos entienden que el verdadero Mesías no cumplió con los requisitos que ellos esperan de un Mesías. Pero el anticristo, el hombre de pecado, según está escrito en las Escrituras, ese será quien le devolverá sus tierras. Ahí estarán contentos, a ese adorarán, a ese servirán y detrás de él andarán. ¿Por qué? Porque le va a dar lo terrenal que ellos están esperando. Así es que, ya ustedes saben, seguimos adelante. Dios me le bendiga muchísimo a todos y que la paz del Eterno reine en sus corazones. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Soy el despertador de los santos y una vez más les digo hasta la próxima, si Dios quiere.